puedo, pero haré es esta imagen con las fórmulas, que ahora las vamos a recordar. Primero, para los que no estuvieron la otra vez, les cuento un poquito cómo se usa el GeoGebra. Cuando ustedes lo abren lo van a encontrar así, pero tenemos que sacar los ejes, por eso tenemos que buscar acá la configuración. Es esta ruedita. En la configuración yo voy a sacar, bueno, ahora no encuentro la configuración de los ejes. Acá está. Bueno, en la clase pasada estuvimos trabajando con trigonometría, que es un tema totalmente nuevo. Perdón que dejé, no sé si se ve. No, se ve negro. Ahí está, ahí se ve. Ahora sí, ¿no? Bueno, la clase pasada les conté que este tema nuevo de trigonometría se aplica solamente a triángulos rectángulos. Entonces voy a empezar dibujando un triángulo rectángulo. Los que no estuvieron en la clase pasada, ¿vieron el video? Yo sé. Sí, profe. Ah, bueno, genial. Entonces ya tienen una idea de lo que estoy diciendo. Igual para los que no lo vieron, hago un breve repaso. Dijimos que estas fórmulas de trigonometría se aplican solo a triángulos rectángulos, o sea, triángulos con un ángulo de 90 grados. Con una opción lo puedo medir este ángulo. Esto significa que lo medí al revés, así que lo tengo que medir así. Ahí. Ahí me dice que este es de 90 grados. Y al triángulo rectángulo le ponemos nombres a sus lados. ¿Cuáles serán los nombres de los lados? Adyacente opuesto, Ujú. hipotenusa y adyacente. Ahí me olvidé el Voy a nombre. empezar por la hipotenusa. La hipotenusa sería este lado porque está enfrente del ángulo de 90. Y eso de adyacente y opuesto eran los catetos. Claro. Pero le pongo cateto. Y acá está el otro cateto. Me doy cuenta cuál es el adyacente y cuál es el opuesto. Esa es como la primera complicación de este tema, digamos, y es muy importante, porque para todas las fórmulas tengo que saber cuál es el adyacente y cuál es el opuesto. En realidad no me pueden contestar porque hay algo que yo no marqué en este triángulo, que es lo más que es importante, que es cómo quiero trabajar. Porque acá dice el seno de alfa. Alfa es un ángulo. Entonces, vamos a ver primero con qué ángulo queremos trabajar. Marcar uno de los ángulos. ¿El adyacente no es la base, profe? En realidad depende del ángulo. Yo marqué ahora este que acá lo nombraron beta, entonces el cateto adyacente sí va a ser este. Mira, si no lo voy a hacer al revés, voy a marcar el otro para que sea diferente. Creo que quiere entrar alguien. Bueno, recién me apareció alguien para entrar y ahora no sé dónde está. Nos acostumbramos tanto a una plataforma que ahora me cuesta. Profe, una pregunta, ¿por qué el cambio de Porque esta plataforma? plataforma no tiene límite de tiempo. Viste que en la otra estábamos cada 40 minutos. Ah, Entonces Además, tiene cuando ese muestras beneficio. pantalla en Zoom, puedes dibujar. Ahí está. Sí, también. Igual eso era lo de menos porque se podía sacar también. Podíamos sacar esa No opción. sabía. Sí, igual, bueno, tampoco. Está bueno. A mí hay cosas de Zoom que me gustan más que de esta aplicación, pero el tema del tiempo es muy importante. Así que se puede hacer todo de corrido. Bueno, voy a marcar el otro ángulo para explicar algo diferente. A ver, vamos a trabajar con este ángulo. Desde este ángulo tengo que marcar el cateto opuesto y el adyacente. El opuesto es el que está enfrente del ángulo. Eje. Entonces va a ser este de acá abajo. ¿Sí? O sea que a este le voy a poner cateto opuesto. ¿Entiende cómo marqué el opuesto? Sí.
Y el otro cateto, fíjense que queda pegado al ángulo. Como está pegado, se llama adyacente. Yo siempre empiezo por el opuesto, porque me parece como más fácil. Me paro en el ángulo y me fijo cuál está enfrente. Enfrente del ángulo está el cateto opuesto. Y el adyacente ya es el otro. Así que ahí ya no voy a tener problemas. Bueno, y lo que nos decía estas fórmulas, que esta división daba el mismo resultado para cualquier medida de lados. Miren, vamos a hacer de nuevo lo del el Excel. Primero le voy a poner que me mida. Ya pongo que mida los 3 lados. Y acá le puedo pedir que me dé la medida de estos 3 lados. A ver, uno se llama CD. Otro es DE. Y el otro es S. Vamos a armar el seno. El seno dice que es la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El cateto opuesto es este de acá. Cuando armo la formulita tengo que dividir este casillero con el casillero de la hipotenusa, que es el S. Entonces dividido este casillero. Esto sería el seno de ese ángulo, que en este caso se llama ángulo beta. A ver, para el coseno. La fórmula dice que tengo que dividir el adyacente con la hipotenusa. ¿Cuál es la medida del adyacente? 3,85. Bien, entonces acá señalo el 3,85 dividido la hipotenusa. La hipotenusa es 6,32. Y después la tangente, por la fórmula, la tangente dice opuesto dividido adyacente. Opuesto es el de 5,02, lo divido con el adyacente que es 3,85. Lo que tiene de bueno este programa es que puedo cambiar la medida del triángulo sin hacer casi nada. Ah, pero ahí cambié el ángulo también. Voy a cambiarlo sin modificar el ángulo. Si el ángulo se mantiene igual, todos los resultados de las divisiones se mantienen igual. Miren, hay que tratar de mirar las dos cosas al mismo tiempo. El triángulo que se cambia de tamaño, ven que todos estos numeritos cambian todo el tiempo, pero los resultados de las divisiones cambian, se mantienen igual. ¿Qué pasa si cambio este ángulo? Y cambia el resultado. Bien, cambia el resultado de las divisiones. O sea, seno, coseno y tangente. Miren, ahí cambia todo. Bien, y yo la clase pasada les dije que les iba a dar una ayuda a memoria para estas fórmulas, y después me quedé sin tiempo y no se los dije. Así que ahora sí se los voy a escribir. Hay una ayuda que todos usamos que se llama SOHCAHTOA. Seguro que si le preguntan a cualquiera qué sabe de trigonometría les va a decir SOHCAHTOA. SO significa S de seno, O de opuesto y H de hipotenusa. Entonces, el seno es el opuesto dividido la hipotenusa. Lo voy a escribir también. So significa seno, es opuesto dividido hipotenusa. K es la C de coseno. Entonces, coseno es la A de adyacente dividido H de hipotenusa. Y TOA es la T de tangente, la O de opuesto y la A de adyacente. Y es mucho más fácil recordar SOHCAHTOA que recordar estas fórmulas. ¿Sí? Nadie se acuerda de las fórmulas así, todos pensamos en SOHCAHTOA.
Igual, bueno, como estamos trabajando de esta manera, no van a tener que llegar al tema de memorizar, pero en algún momento está bueno saberlas de memoria, es más rápido que estar buscándolas. Bueno, a ver, hasta acá estamos más o menos con las fórmulas, qué significa cada una. La primera parte de la guía, los primeros ejercicios, eran de practicar un poco con el uso del GeoGebra. Yo acá puse que pueden resolverla con GeoGebra. La verdad es que es mucho mejor hacerla de esta manera porque los resultados son exactos. Si ustedes dibujan los triángulos y hacen las divisiones con las medidas, les van a dar como pequeñas diferencias. En cambio, con el GeoGebra da todo perfecto, así que esto que está acá es hacer lo mismo que hice yo en el GeoGebra. La verdad, las dudas con el GeoGebra les van a surgir cuando lo empiecen a usar, porque ahí es donde uno se da cuenta que no sabe bien los comandos, entonces después me preguntan mientras lo estén haciendo si no saben cómo armar algo. Ya recibí algunas consultas de ese tema. Bueno, y después venían los problemas. A ver, vamos a hacer el primero. A ver, para esto voy a usar un pizarrón, que ahora tengo otra aplicación en vez del Paint. Ahora les voy a compartir. El seno de un ángulo es 0,5 y la hipotenusa mide 5,3. Nos preguntan si podemos calcular el cateto opuesto y el cateto adyacente. Vamos a empezar haciendo un dibujito de la situación. Lo voy a dibujar a mano alzada, pero si no voy a tardar mucho. Bueno, sabemos que el seno del ángulo es 0,5. O sea, no sabemos la medida del ángulo. Como no sabemos, le voy a llamar alfa. Pero sí sabemos que el seno del ángulo es 0,5. De tanto usar la computadora me estoy aprendiendo de memoria cómo hacer estas cosas con Alt. Pero creo que alguien habló. No, están tratando de entrar. Bueno, entonces sabemos que el seno del ángulo es 0,5 y sabemos que la hipotenusa mide 5,3. Ya sabemos que la medida de este lado, esta es la hipotenusa porque está enfrente del ángulo de 90. Este mide 5,3, es la hipotenusa. Tenemos que averiguar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Antes de ponerle nombre, o sea, antes de poner cuál es el cateto opuesto y el adyacente, yo les diría, primero escriban cateto. A ver, un cateto es este. Y el otro cateto es este de acá. Ahora, para averiguar cuál es el opuesto y cuál es el adyacente, nos paramos en el ángulo. ¿Cuál puedo ubicar primero? El opuesto. Bien, ¿y cuál sería el opuesto? El cateto de la izquierda sería. Claro, el de la izquierda, porque es el que está enfrente. O sea, me paro en el ángulo y busco el cateto opuesto yendo a la vereda de enfrente. Entonces a este ya le pongo que es el opuesto. Y el que queda es el adyacente. Perdón, profe, no entendí cómo sabías qué cateto era cuál, por así decirlo. Ujú. Bueno, el ángulo, viste, lo elegí yo cualquiera de los dos porque es un dibujo esquemático. Sí, Para ver cuál es el cateto opuesto, lo que hago es esto. Me paro en el ángulo. O sea, yo me imagino que estoy acá. sí, Busco primero el opuesto. Y el cateto opuesto es ir al lado que está enfrentado. claro. Fíjate que estos dos lados están pegados al ángulo. O sea, no pueden ser. Entonces, el Profe, opuesto es el del otro lado. Sí. si hacías el ángulo tipo en el de arriba, el Ujú. cateto, el cateto opuesto sería el que ahora es cateto adyacente. Exacto. Sí. Ok. Sí, sí, es verdad. Bien. Todo eso es súper importante porque es la base para poder hacer todos los ejercicios. Bueno, entonces tenemos toda esta información. Nos preguntan cuánto mide el cateto opuesto. Como la información es sobre el seno,
Vamos a recordar cuál es la fórmula del seno. ¿Cómo memorizamos la fórmula del seno? ¿Se acuerdan la formulita que les dije recién? Opuesto Lo dividido del hipotenusa. JK. Bien, yo recién dije SO. SO es opuesto dividido hipotenusa. Ahora les digo por qué bajé este. Ahora lo voy a borrar. Entonces, el seno del ángulo es el opuesto dividido la hipotenusa. Lo que sabemos nosotros es el resultado del seno. ¿Cuál es el resultado del seno? 5,3. 0,3. 5. No, ojo, 5,3 es la medida de la hipotenusa. Este lado mide 5,3. 0,5. Claro, acá dice el seno del ángulo es 0,5. Qué loser que soy. Acá dice que el seno es 0,5. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Abajo de seno de alfa voy a poner 0,5, porque ya sé que es el resultado. Lo que me molesta de este pizarrón es mover las palabritas. Ah, es una ecuación, ¿no? Claro, va a quedar una ecuación, tal cual. Bueno, ¿conocemos la medida del opuesto? No. No, es justamente lo que queremos averiguar. Fíjense que está en la... X. Entonces le ponemos X. ¿Y la hipotenusa la conocemos? Sí, 5,3. Esa sí es 5,3. Entonces queda una ecuación que por suerte es más fácil que la de la otra vez. En estas ecuaciones siempre paso el número que está dividiendo. ¿Cuál es el número que está dividiendo acá? 5,3. 5,3. Bien, ese que está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando. Queda 0,5 por 5,3. Y eso va a ser igual a X. Más lindo este pizarrón que el Paint, pero tiene estos problemitas que con el Paint no tenía. Bueno, vamos a hacer la cuenta con calculadora. 2,65. Y esta información la podemos agregar acá al dibujo. El cateto opuesto, este mide 2,65. Entonces ahora tenemos el triángulo un poco más completo. Me deja mover. Ahí está. No me deja moverlo. Ponelo arriba, profe. Ahí me dejó en este costadito. Bueno, entonces, este lado mide 2,65 y este mide 5,3. Y con esta información tenemos que averiguar el cateto que está acá, el adyacente. Acá, además de trigonometría, pueden usar otras cosas que saben. ¿Se acuerdan que la clase pasada repasamos otros conceptos que son conocidos para ustedes? Hay una fórmula para los lados de un triángulo rectangular. Pitágoras, teorema. Eso, la fórmula de Pitágoras. Ah, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Con todos al cuadrado, que ahora lo escribo, voy a escribir a mano. Al cuadrado. Esta fórmula sirve cuando tengo dos lados del triángulo y tengo que averiguar uno que me falte. Es el caso que está acá. Antes teníamos la medida de un lado solo, por eso antes no la podíamos usar. Entonces, en el lugar de hipotenusa, ¿cuánto mide? 0,3. 5,3 digo. 0,3. Bueno, después le pongo el cuadrado. Después, un cateto lo conocemos. Sí, Es el de 2,65. 65. Y el Más otro no X. lo conocemos. Le voy a poner otra letra para que no se me mezcle con esta X. Bueno, Pongo la I. Y todos ahora al cuadrado.
Bueno, para esto usamos un poco la calculadora. Para toda esta unidad van a usar la calculadora. ¿Se acuerdan que a principio de año les dije que iban a necesitar la calculadora científica? Sí. Llegó el momento. Sí. Bueno, 5,3 al cuadrado es 28,09 por 65 es 7,02, estoy redondeando un poco, que me dan 4 decimales. Ahora lo único que hice fue elevar al cuadrado cada número. Y ahora tengo que despejar la ecuación. ¿Cómo despejo? ¿Cómo despejo esta ecuación? Voy a hacer un poco de espacio. Mientras espero que ustedes me digan cómo despejar. Tenés que pasar al otro lado del igual Ujú. de la manera, por así decirlo, opuesta. O sea, lo que estaba sumando lo pasás restando y así. Si está dividiendo, Bien. multiplicando, entonces hay que pasarlo para el otro lado y despejar, dejar la incógnita sola. Bien, ¿y qué pasó primero? El 7,02. 7,02. Bien. Bueno, hice todo este espacio, así sigo la ecuación acá al lado. Paso primero el 7,02 restando. Sí. Y de este lado nos queda la i al cuadrado. Bueno, voy a usar la calculadora, 28,09 menos 7,02. 21,07. Se podía hacer mentalmente esa cuenta. Bueno, y por último, el cuadrado, ¿cómo pasa? A raíz cuadrada. Pasa como raíz. Bien, voy a hacer una cosa. Borro de acá y ya lo paso como raíz. Y eso sí o sí con calculadora, no me queda otra. Me dio 4,59. Y esta sería la medida del cateto adyacente. Este es igual a 4,59. Bien, usamos trigonometría solo para calcular uno de los dos lados. Y la realidad es que la fórmula tienen que darse ustedes según, se tienen que dar cuenta según lo que diga. En todo siempre tenemos que tener en cuenta toda la teoría que les mandé acá. Tenemos que tener presente el teorema de Pitágoras, la suma de ángulos y estas tres formulitas de trigonometría. Yo también acá, más abajo, les escribí algunos resultados. O sea, el seno de 30 grados da un medio, que es 0,5, y así les escribí los resultados de varios, seno, coseno, porque todavía no estamos usando la calculadora para resolver esto. Entonces de acá vamos a sacar todo lo que necesitamos para esta guía. Ahora, el ejercicio que elegí, lo voy a mostrar acá. A ver, este ejercicio ya además es aplicado, no habla de un triángulo. Dice, a cierta hora del día los rayos del sol forman con la horizontal un ángulo de 30 grados. Si un árbol tiene una altura de 2,5 metros, ¿cuál será la longitud de la sombra a esa hora del día? Bueno, a ver, vamos a hacer un dibujito. Además acá hasta lo hago con color. Estamos hablando de los rayos del sol, hay un árbol. Bueno, hago el pastito verde. El árbol. Está el sol. Y los rayos del sol. La idea es que los rayos del sol hacen algo así. Y cuando con el árbol va a generar una sombra acá.
¿Sí? ¿Se entiende el dibujo hasta ahí? Como Sí, se entiende. ¿se pueden imaginar esto de la sombra? Siempre uno lo dibuja así plano, porque a fin de cuentas estamos buscando un triángulo. O sea, el triángulo queda formado como por el árbol, la sombra y los rayos del sol. ¿Dónde estaría el ángulo de 90? Entre la sombra, el sol y el árbol. Sombra, sol y árbol. Yo pido Sí. un ángulo, ¿eh? Ahí me nombraste a los tres lados. Ah, Entre la sombra. No, entre el sol y la sombra. O sea, al lado del tronco del árbol sería. claro, es en el ¿Dónde? tronco, acá tengo 90 grados. Ah, Profe, y una pregunta, ¿cómo me doy Sí. cuenta dónde tengo que ubicar el sol y cómo, o sea, en el enunciado, ¿dónde me dice dónde va el sol y dónde va el árbol? En realidad lo podía haber hecho diferente, podía haber hecho el, el piso, ¿no? El árbol. O sea, sé que el árbol está en el piso, ¿no? Eso sí. Podría haber hecho el sol acá. Si hago el sol acá, la sombra va a ir para el otro lado, ¿no? O sea, es lo mismo de qué lado lo hagas porque siempre va a haber la misma sombra, por así decirlo. Claro, o sea, si como yo tengo la altura del árbol, cuando termino de hacer el dibujo, lo que voy a hacer es resolver todo al revés, pero es lo mismo. O sea, es el mismo problema este que este. Por ahora me quedo Sí, con un... Sí, pero profe, tipo el árbol, digo, el sol, sí. ¿cómo sé que sale de un costado? Puede estar arriba. Yo lo Bueno, pongo es verdad, arriba, es verdad. Voy a borrar acá. porque dice con la horizontal. La horizontal es esta línea, en realidad, que es la línea de la Tierra. Si yo hago el árbol arriba, lo voy a dibujar, que sería como al mediodía, ¿no? A las 12 del mediodía, el sol está acá. Si el sol está acá, no hay sombra. O sea, el árbol haría sombra acá nada más. Y acá me dice que sí hay una sombra. O sea, me preguntan por la longitud de la sombra. Si no hay sombra, como que por eso me imagino al sol en un costadito. ¿Y ahora se entendió? Sí, gracias. No hay nada. Qué bueno. Bueno, me voy a ir olvidando de la situación, pero todavía tenemos datos. Dicen, los rayos del sol forman con la horizontal un ángulo de 30 grados. Los rayos del sol es esta línea amarilla de acá y la horizontal es el piso. Quiere decir que este ángulo de acá es el que mide 30 grados. Y tenemos más información que el árbol tiene una altura de 2,5 metros. Entonces, esta línea de acá mide 2,5. Y son metros. Bueno, ¿cómo vamos con la parte de interpretación del problema? Porque eso es lo más importante. bien. ¿Sí ahora se entendió cómo armar el dibujito? Sí, sí. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, ahora, para poder ver qué fórmula usar, porque hasta acá no tengo idea de qué usar de toda la teoría. Yo lo que hago es ponerle nombre a todas las cosas, a todos los elementos. Si empecemos poniéndole nombre a los catetos. Como les dije antes, pongan cateto, cateto. Nada de opuesto, todavía no. El ángulo de 90 me dice cuáles son los dos catetos, ¿sí? Este lado y este lado forman 90 grados. Entonces, estos son catetos. Escribo cateto, todavía no me preocupo. Otra parte. Y el otro lado, que está enfrentado a los 90 grados, el más largo, esa es la hipotenusa. Ahora sí, tengo que definir sobre el de 30 o sobre el de 90. ¿Sobre el de 30? Bien, sobre el de 30, porque el de 90 siempre está. O sea, de hecho, para poder resolver esto con trigonometría, tiene que estar el ángulo de 90. Entonces, estamos acá parados. Este es el ángulo que importa. Lo marco con más color. Si estoy acá parada, busco el ángulo, primero el cateto opuesto. ¿Dónde estaría?
Enfrente del ángulo. enfrente del árbol. O sea, el árbol representa al cateto opuesto. Y el otro cateto se llama adyacente. Ya no tengo que pensar. Igual está bueno verificar adyacente porque está al lado del ángulo. O sea, este es el ángulo, adyacente es pegado. Bueno, y todavía igual no sabemos qué fórmula usar. A ver, ¿qué es lo que queremos averiguar a todo esto? ¿Qué es lo que me interesa? La medida del cateto adyacente. Bien, voy a revisar la pregunta. La pregunta dice, ¿cuál será la longitud de la sombra? La sombra es lo que está acá en el piso. Entonces, esto es lo que a mí me importa. Sería la X, lo que quiero averiguar. Y después tengo que ver el dato que tengo. ¿Conozco la hipotenusa? ¿Sabemos la medida de la hipotenusa acá? No, profe. No. ¿Y quiero calcular la hipotenusa? Sería como la medida de los rayos. Tampoco está en la pregunta. Quiere decir que la hipotenusa ni la tengo ni la quiero calcular, así que me la puedo olvidar. Pero te puede servir para el coso, para el cateto adyacente. Hay un problema. No me puede servir porque no conozco la medida. Para que me sirva tiene que ser como en el caso del opuesto, que sí conozco la medida. Lo conocido me sirve, pero lo desconocido por ahora no. A ver, Pero ahora, bueno, volver a la teoría. Voy a copiar las fórmulas. A ver si se puede pegar. Bueno, a ver, acá que tengo las fórmulas. Vamos a buscar qué fórmula tiene estas dos cosas que le hicimos círculo. ¿Qué fórmula tiene el cateto adyacente y el cateto Tangente. tangente? ¿Ven todos que esta es la única fórmula que tiene esas dos cosas? Acá aparece la hipotenusa, no me sirve. Acá aparece la hipotenusa. Vamos a usar la tangente. Entonces, si puedo, no lo voy a tener que escribir. Vamos a usar que la tangente del ángulo, que por ahora vamos a poner así, es opuesto dividido adyacente. Lo que viene ahora es la parte más rápida de resolver, o sea, todo lo complicado fue llegar a que hay que usar la tangente. Esto es lo difícil del tema. A partir de acá es más fácil. Vamos a reemplazar por los datos conocidos. ¿Conocemos la medida de... ¿Conocemos el resultado de la tangente? 30. ¿Puede ser 30? Bien, en realidad 30 es el resultado de alfa. Todavía no sé cuánto vale la tangente de 30. Tangente de 30 grados es esto de tangente de alfa, pero acá alfa es 30 grados. Ya vamos a averiguar cuánto mide esa tangente. Bueno, a ver, ¿conozco la medida del opuesto? Sí, miren. Acá dice que el opuesto mide 2,5. El adyacente, miren, al adyacente le habíamos puesto que lo íbamos a llamar X. Bueno, en esta fórmula tengo un problema, que es la tangente de 30 grados. Esto me tiene que dar un resultado. Y para eso voy a ir al Word de la teoría. ¿Vieron que yo les puse una tablita? Acá vamos a buscar la tangente de 30 grados. Miren, busco así, tangente, y voy al renglón de 30 grados. Este es el resultado de la tangente de 30. La realidad es que el resultado exacto es este número, que es un número irracional. ¿Se acuerdan que este año ya hablamos de números irracionales? Pero para las cuentas vamos a usar el resultado aproximado, que es 0,58. Entonces vuelvo al pizarrón. En lugar de tangente de 30 vamos a escribir 0,58, que es el resultado de la tangente. Del otro lado lo que está.
A ver, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se complicó un poco? Profe, Sí. todos los resultados que están en la tabla del Word sirven para hacer las actividades. Sí, para esta parte de actividades con esa tabla les alcanza. Sí. Después, la semana que viene vamos a ver, vamos a usar un poco más la calculadora. A ver, acá ya resolvimos entonces la tangente de 30, que da 0,58 por la tablita, y hay que averiguar la x. Esta es una ecuación que la clase pasada hicimos una parecida, porque tiene una pequeña dificultad esta ecuación, que la x se está dividiendo. ¿Se acuerdan que hicimos la otra vez para despejar? Pasó la X multiplicando. Exacto. Primero empezamos pasando la x multiplicando. Entonces queda 0,58 por x es igual a 2,5. Y ahora, ¿cómo sigo la ecuación? Dejar la X y pasar 0,58. Bien, ahora la x queda acá sola y el 0,58 pasa dividiendo. Esto lo vamos a hacer con calculadora. $4,31. Esta sería la respuesta. Esta es la medida de la sombra. Lo voy a escribir en palabras también. Suelo. Ese. Por lo de raíz de 3 dividido 2. Sí. Bueno, te voy a mostrar en la teoría. A ver. Acá no dice nada. No preguntas. No. Ah, sí, habla de que es el seno. El seno del ángulo da este resultado. En la teoría, si buscas el seno que dé ese resultado, y mira, acá tenés el ángulo. ¿Sí? Como vos sabés que es el resultado de un seno y que es este, con esta tabla sacás que se refiere al ángulo de 60 grados. ¿Sí? O sea, con esa información obtenés la medida del ángulo. ¿Se entiende ahí cómo estoy usando la tabla? Sí, sí. Como que la uso al revés. Y lo mismo pasa en la F, ¿no? A ver. El f tenemos que es el coseno y el resultado es raíz de 2 dividido 2. Vamos a la teoría. El coseno y el resultado es raíz de 2 dividido 2. Y de acá sacamos que la medida del ángulo es 45. Ah, ok. Gracias. De nada. Bueno, genial.